Israel, las raíces del nombre y el engaño de los nuevos historiadores. Hay muchos y variados nombres dados a los judíos hoy en día, los más famosos de los cuales son judíos, israelíes, hebreos y sionistas. A pesar de la simplicidad de estos nombres, conllevan un problema complejo y mixto a la hora de interpretarlos. Sus significados debido a sus múltiples referencias y usos, algunas personas desconocen la verdad sobre estos nombres, por lo que te encuentras con algunos que solo los llaman por el primer nombre, y otros combinan el segundo nombre con él, y una tercera persona usa el tercero nombre, y el cuarto nombre. Para disipar esta confusión e ilusión, reuní lo que se dijo sobre estos nombres, sus significados y sus orígenes, para que entendamos la diferencia entre ellos, las dimensiones de esos nombres y por qué los judíos que usurparon la tierra de Palestina eligieron el nombre Israel. ¿Qué otros nombres se propusieron? ¿Por qué fuiste excluido? ¿Cómo se eligió el nombre Israel por encima de otra cosa? ¿Cuáles son los nombres que los judíos intentan ignorar y excluir de su pronunciación? Después de que dedicamos un artículo separado a la palabra judíos y la razón para llamarlos con este nombre, y aprendimos quién es un judío según la costumbre de los judíos de hoy, y el significado problemático de la palabra judíos y el judaísmo entre las sectas judías, y por qué prefieren llamarlos el pueblo judío, fue seguido por un segundo artículo en el que reunimos lo que se dijo sobre el significado de la palabra Israel, israelíes e israelíes, y la disputa que ocurre entre los líderes judíos y sus rabinos con respecto a la definición de quién es judío. ¿Cómo se llama más correctamente judíos o israelíes? ¿Por qué los líderes judíos eligieron el nombre de Israel para su entidad usurpadora y por qué excluyeron otros nombres propuestos? En este artículo, discutiremos el nombre hebreo, los hebreos, el idioma hebreo y las razones de esos nombres y sus dimensiones. Los hebreos, las razones del nombre y sus dimensiones. Las opiniones diferían en cuanto a por qué fueron llamados los hebreos o los hebreos. Se decía que fueron nombrados así en referencia a Abraham, paz y bendiciones sean con él. Fue mencionado en el libro del Génesis como Abraham el hebreo, porque cruzó el río Eufrates y otros ríos. Se decía que fueron llamados hebreos en referencia a Abar, que es el quinto antepasado de Abraham, paz y bendiciones sean con él. La tercera opinión dice, la razón del nombre se debe a la patria original de los hijos de Israel, porque originalmente fueron una de las naciones beduinas del desierto que no se asentaron en un lugar, sino que se trasladaron de un lugar a otro. Sus camellos y ganado en busca de agua y pastos. La mayoría de los historiadores coinciden en que el nombramiento se debe al cruce del río Eufrates por parte de Abraham, y esta opinión se ve confirmada por lo que se afirma en el libro de Josué. Así dijo el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río, vuestros padres han habitado por mucho tiempo. Algunos creen que esta palabra no apareció hasta después de que Abraham cruzó el río Eufrates. Además, adoptar esta opinión está más cerca de la validez y la corrección que otras opiniones. El profesor Sarab dijo en su libro Árabes y judíos en la historia, página 63, la palabra hebreo se aplicó históricamente a grupos de gitanos nómadas que solían causar estragos en la tierra y seguir a los ejércitos invasores, como mercenarios para ser utilizados en trabajos mundanos. La descripción que Ibrahim hace de ellos como hebreos es incorrecta, a menos que hayamos tomado de una palabra hebrea el significado de viaje y movimiento, y los judíos atribuyeron la descripción de hebreo a Abraham para llegar a la descripción de su idioma como hebreo antiguo, que se remonta a la época de Abraham, la paz sea con él. Esta es una charla falsa porque el idioma hebreo llegó muy tarde desde la época de Abraham, y es un dialecto arameo del árabe. Apareció unos 600 años después de la era de Moisés, y porque la Torá fue revelada en jeroglíficos y se dirige a personas en Egipto o a aquellos que fueron expulsados de Egipto. Creo que lo que mencionó es correcto, ya que el idioma hebreo es un idioma muy tardío desde la época de Hebrón. Abraham, paz y bendiciones sean con él. Hebreo. La palabra hebreo es la designación más antigua dada a los grupos judíos, también se dice hebreo y su plural es hebreos. Entre las opiniones también esgrimidas está que la palabra hebreo se deriva de cruzar, del frase a lo largo del día, y él y todo lo que había huido. Y se levantó y cruzó el río y puso su rostro hacia el monte de Galaad, Génesis 31/21.
Abdel-Wahab al-Mesiri cree en su enciclopedia Los judíos, el judaísmo y el sionismo, que la palabra hebreo a veces aparece como sinónimo de la palabra judío, como se afirma en el libro de Jeremías 9/34, que cada uno debe dejar libre a su siervo, y cada uno a su esclava, el hebreo y la hebrea, para que nadie los esclavice. La palabra también era sinónimo de la palabra israelita, Éxodo 9/1, 4, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Y el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios. Y en 1 Samuel 4/9, uno de los filisteos dice, sed fuertes, y sed hombres, para que no seáis esclavos de los hebreos. Está hablando del grupo de Israel. Al-Mesiri añade, algunos sionistas seculares prefieren usar la palabra hebreo o hebreo en lugar de usar la palabra israelí o judíos, considerando que la palabra se refiere a los hebreos antes de que se convirtieran al judaísmo, lo que significa que el término hebreo enfatiza el aspecto étnico a expensas del aspecto judío. Religioso en lo que se llama nacionalismo judío. De hecho, algunos de aquellos con tendencias reformistas e integracionistas, en un momento, prefirieron la palabra hebreo a la palabra hebreo. Palabra judío debido a las connotaciones difamatorias de esta última palabra. El Dr. Zaza dice, después del regreso de Babilonia en el siglo V a.C., el uso del término hebreos se limitó a referirse a la primera generación de judíos hasta la era de la deportación babilónica, y la palabra judíos o israelí se usaba para referirse a las generaciones que vinieron después de aquella, las cuales ya no usan hebreo, sino que habla y escribe arameo. A pesar de esto, encontramos que la mayoría de los estudios no diferencian entre la historia de los hebreos y las historias posteriores de los grupos judíos, influenciados por la visión evangélica que ve a los judíos como un pueblo santo que preservaba su cohesión, visión que mezcla la historia secular con la historia sagrada. Hebreo. El hebreo es una de las lenguas semíticas del grupo cananeo, y su comienzo está envuelto en un misterio ya que es ampliamente un dialecto de una lengua más grande, la lengua cananea, dialecto que aún no había madurado ni cristalizado. Lo hablaban los cananeos. Luego los hebreos lo adoptaron como lengua tras su infiltración en la tierra de Canaán. Esta lengua se llamó hebreo en la Baja Edad Media. Hay evidencia en los periódicos del Antiguo Testamento de que solían llamarlo con este nombre. Se hacía referencia a él con los términos judío, judío, y la lengua de Canaán y el término Leshan Hebrit, que significa lengua hebrea, solo aparece con la Misna. En la era moderna, la primera revista hebrea apareció en 1856 después de Cristo. El pensador sionista Eliezer ben Yehude intentó revivir el hebreo. Su intento fue recibido al principio con una fuerte hostilidad por parte de los judíos religiosos que creían que el hebreo era una lengua sagrada que no debía ser insultada. Por su uso en la conversación diaria. Surgió un conflicto sobre el uso del hebreo en las oraciones. Este fue uno de los temas básicos discutidos por los diversos grupos judíos en la era moderna. Los reformistas intentaron excluirlo para confirmar la lealtad no dual de los judíos y fomentar su integración cultural y lingüística con las naciones en las que vivían, mientras que los conservadores y ortodoxos intentaron, en diversos grados, mantenerlo. Y una lengua estalló la guerra entre los defensores del uso del hebreo y los defensores del uso del alemán. Al final triunfó el hebreo. ¿Qué idioma hablan los judíos? Según la ley de la entidad judía, el idioma hebreo no es un idioma oficial del Estado, y se le suma el idioma árabe, y la mayoría de los signos están escritos en hebreo y árabe. El idioma árabe desaparece de los signos oficiales. Los órganos del Estado y en la mayoría de los barrios en los que viven judíos, y las instituciones y empresas privadas no utilizan el árabe. El gobierno de ocupación confirma a sus ciudadanos que el vínculo lingüístico es casi el único vínculo nacional entre ellos, no la Torá, dado que la herencia cultural de los grupos judíos es diversa y los libros judíos son diversos, algunos de los cuales están escritos en arameo. Y muchos judíos no creen en ellos. El gobierno está tratando de utilizar el idioma como una herramienta para disolver las diferencias religiosas nacionales, por lo que el hebreo es uno de los fundamentos del mito del crisol israelí. El ejército israelí también enseña hebreo a reclutas procedentes de todo el mundo para imbuirles del carácter nacional deseado. Los altos funcionarios del gobierno también deben indicar su nombre. A pesar de todos estos intentos, parece que la fusión aún no ha sido del todo exitosa.
Esto es evidente por la cantidad de periódicos que aparecen en el idioma de los países de origen de donde emigraron los judíos, y la radio sionista transmite programas en muchos idiomas, como yidis, francés, inglés, rumano, turco, persa, árabe, ruso y español, pero la mayoría de los israelíes hablan hebreo fuera de sus hogares. En el interior hablan el idioma del país de donde proceden o el hebreo en el dialecto que conocen, pero los habrás hablan hebreo dentro y fuera de sus hogares, ya que es su lengua materna. Sin embargo, el hebreo sigue siendo el idioma de una minoría de judíos, ya que los miembros de las comunidades judías hablan el idioma de su tierra natal, incluido lo que escriben sobre ellos mismos y el judaísmo. Más de 10 millones de judíos hablan inglés, 2 millones hablan ruso y varios miles hablan yidis, pero su número está disminuyendo rápidamente, y más de ese 1,5 millones, hablan otros idiomas, como el francés en Francia y en otros lugares, o el español o el portugués, el idioma de los judíos latinoamericanos. Solo el 83% de los sionistas en Palestina hablan hebreo y no lo hablan todo el tiempo. Muchos eruditos judíos prefieren publicar sus investigaciones en inglés para tener un amplio número de lectores. Palestina y la hebreización del árabe. Desde el comienzo del proyecto sionista en la tierra de Palestina, los líderes de la entidad judía se han interesado en revivir el hebreo, que para ellos significa existencia y base para unir a esta diáspora, que pertenece a muchos países. Por lo tanto, sus líderes recurrieron a insertar muchos términos y nombres hebreos en el lenguaje de los medios globales, para embellecer la realidad y falsificar la historia. En la Palestina ocupada, muchas palabras del vocabulario del idioma hebreo han comenzado a reemplazar el vocabulario árabe auténtico y, a veces, muchos especialistas recurren al uso de la palabra hebrea porque no conocen el término profesional equivalente en árabe. No hay duda de que el dominio de la ocupación sobre el curso de la vida pública palestina creó una realidad que obligó a muchos a lidiar con el lenguaje de la ocupación. Lo extraño es que a pesar de la abundancia de vocabulario árabe y la abundancia de su material, los hablantes solían importar palabras del hebreo y utilizarlas en toda su habla diaria, que con el tiempo pasan a formar parte del lenguaje cotidiano de las personas, tomando su estatus natural. Entre ellos, y quizás las generaciones posteriores los utilizaron como parte de su lengua. Todavía se intenta trabajar en hebreizar algunas palabras de la lengua árabe, judaizar algunos de sus términos y esculpir sus palabras, de manera que se logre su popularidad, circulación, continuidad y difusión, no con el objetivo de hablar hebreo al final, pero para usar algunas palabras hebreas que sirvan a sus planes y los beneficien. No hay duda de que si no prestamos atención a la hebreización de nuestras palabras, despertaremos, y si nosotros y nuestros medios hablamos hebreo en algunos de los vocabularios del discurso debido al volumen de términos utilizados, son los iniciadores de la creación de estos términos y están tratando de difundirlos y difundirlos. Es necesario no dejar que los judíos monopolicen para sí mismos la generación de términos y nombrar las cosas y luego controlar las categorías subyacentes. Detrás del discurso, que los sionistas están ansiosos por esconderse, para aislar fenómenos y nombres de sus orígenes históricos como si fueran eventos y prácticas abstractas, para que pudieran nombrarlos como quisieran. Dado que la máquina de crear y generar terminología judía y sionista no para de girar, seguirá siendo necesario estudiarla, demostrar sus intenciones y encontrar el término correcto para expresarla en nuestras palabras y discursos. Con la insistencia en volver a la terminología correcta y la advertencia contra los objetivos judíos, ciertamente, si Dios quiere, nos acostumbraremos a los nombres y la terminología correctos que se adhieren a las auténticas constantes islámicas y árabes. Hay muchos nombres árabes de pueblos, ciudades, lugares, barrios, etc., que no hay espacio para mencionarlos, han sido reemplazados por nombres hebreos. Aquí observamos que es necesario mencionar los nombres árabes de estos lugares, incluso si están destruidos.